Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo para Fonored Radio desde Barcelona, España. Hola, buenas tardes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo para todos ustedes desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hoy es día 9 de diciembre del 2025, en estos momentos son las 20:30 de la tarde. Como siempre les decimos, vamos a recordar nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta, comentario que tengan sobre este programa o cualquiera de los programas anteriores. Nuestro código internacional es el 34 de España y el número es el 611-004-901. Les repetimos el número 34 como código internacional 611-004-901. Bienvenidos a nuestro programa número 35 de la cuarta temporada de Hablando con Voz. En este día de hoy, pues tenemos la oportunidad, tenemos el placer, tenemos el gusto de poder entrevistar a María Belén Luaces, cuyo nombre artístico es Belén Ilé. Ella es artista, compositora, performer, cantante, profesora de canto, y ella nos ha sugerido como lema para la entrevista de hoy: canto, respiro, creo. Buenas tardes de Buenos Aires, buenas casi noches de España. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Eduard, buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, faltó decir nomás en esa presentación que alumna y devota tuya también. Sí, la verdad es que nos conocimos hace muchos años aquí en Barcelona, en España, y la verdad que, bueno, te tengo en muy buen aprecio, tú lo sabes, y para mí, pues sí, sé que has seguido mis pasos y con mucho orgullo, la verdad. Bueno, mira, yo siempre le pido a todas las personas a las que entrevisto que se presenten. Es decir, pues, ¿quién eres tú? Para el que no te conozca, ¿cómo te presentarías? Bueno, soy una viajera de este plano, de esta galaxia, igual que el resto, caminando una vida bastante misteriosa que nos propone desafíos y me brindó la vida, podríamos decir, un camino para encontrar y encontrarme y encontrarnos, que es la voz. Indudablemente el uso de la voz ha guiado y guía prácticamente todas mis búsquedas y encuentros, tanto materiales como espirituales. Así que nací en Argentina, en Buenos Aires, me siento igualmente una viajera de este planeta, me interesan las culturas ancestrales de toda la Tierra, la creación artística y ese sentido de la vida que cada quien busca a través del arte que le hayan dado como vehículo, ¿verdad? Ujú. Yo te recuerdo, porque bueno, han pasado años, yo ahora tengo 58 años, yo no te voy a preguntar tu edad porque no queda bonito en las chicas, pero bueno, han pasado años desde que nos conocemos y yo tengo la curiosidad de saber cuáles fueron tus primeros pasos en la música. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaste a cantar? No sé, ¿qué me puedes decir? Bueno, mira, la verdad que empecé a cantar siendo muy niña para mi mamá Ujú. en la cocina de noche.
imitaba las canciones de los programas infantiles, de discos, cassettes que me pasaban de niña y que fui aprendiendo ese repertorio popular que incluía a los Parchís, por ejemplo, que compartíamos Ujú, los hispanoparlantes, ese grupo infantil ujú. de España, y también me acuerdo a Margarito Tereré, de aquí de Argentina, muy chamamecero, muy folclórico. Y esa fue como el primer contacto real con el cantar y hacer ya un show en las noches para mi madre después que lavaba los platos, que ya hacíamos como la sobremesa, ese pequeño show diario. Y luego eso se convirtió en algo un poco más formal alrededor de mis 8 años, cuando de vivir en la ciudad fui a vivir a la provincia de Buenos Aires, a un pueblo más chiquito, donde, bueno, un poco los recursos artísticos de los niños eran, bueno, podías tener un poquito más de difusión quizás, no sé, o a mí me tomaron ahí como niña cantora. Ujú. Así que desde los 8 o 9 en los escenarios así de la provincia de Buenos Aires. Uy, qué bien. ¿Y hubo algún referente musical, pues no sé, algún cantante que te llamara la atención? Tú antes hablabas de Parchís, pero bueno, cuando ya empezaste de alguna forma a hacer estos primeros conciertos, estas primeras presentaciones en público, ¿soñabas con parecerte a alguien o tenías alguna referencia? ¿Cómo fue eso? Bueno, la referencia, sí, la más grande siempre ha sido Mercedes Sosa, como la Ujú, gran cantora argentina y también latinoamericana. Aunque en mi casa se escuchaba muchísimo a Isabel Pantoja, ujú, porque, bueno, mi abuelo, mi familia paterna españoles, así que había mucha cultura de España. Y tengo como esas dos referencias ujú, vocales femeninas bastante fuertes. Luego empezó a venir el tango como voces ujú, fuertes, ya que a mi padre gustaba mucho de cantar tango. ujú, Así que yo siento que un poco pasó por ese lugar, pero Mercedes Sosa ha sido sin duda un gran ícono ujú. en el desarrollo de la música. Es decir, que tu por parte paterna, tu abuelo era español, que era de Galicia, quizás. Sí, de Lugo. Claro, yo lo digo por el apellido, ¿no? Que es un apellido muy, Es muy así. del norte, muy del norte. Yo que soy de Asturias, conozco bien los apellidos de esa zona y muy interesante. Bueno, cuando yo había hablado contigo para plantear esta entrevista, tú me habías planteado que tu nombre es María Belén Luaces, pero luego hay un nombre artístico que es Belén Ile. Cuéntanos un poco mm, ¿qué pasa aquí? Si te llamo Belén Ilé, si las personas tienen que buscarte por Belén Ilé, si va a haber algún cambio, si hubo cambios durante tu trayectoria artística, ¿qué pasó con tu nombre? Dime. Bueno, creo que estoy transicionando, Eduarda. Ujú, Empecé siendo María Belén Luaces en mi vida humana, ya ujú, que en mi DNI, en mi partida de nacimiento se registró así mi llegada a este mundo, y luego ya con 8 años yo le añadí el apellido de mi madre a ese nombre. ujú, Así que ya tengo como experiencia en esto desde niña se ve que marcar alguna cuestión identitaria. Ahora siento que la identidad tiene más que ver con otras cosas, pero el ujú, nombre igualmente es un peso importante en la vida de toda persona. Y luego con los años yo sentí que la creación musical, y estaba a punto de sacar mi primer disco, tenía que ser algo muy individual, muy mío, que no respondiera a las cuestiones tradicionales de mi familia. Entonces por eso decidí adoptar este nuevo nombre, Belén Ilé, por una cuestión de sonoridad, me gustaba ujú, cómo sonaba y sentía que habría como un nuevo camino en la música, ujú, que era lo que yo estaba planteándome. Así que saqué mi primer disco con este nombre artístico, y a partir de ahí comenzó un recorrido musical, creativo, que tenía como fuente de inspiración ese mismo disco y los planteos que tenía esa obra, que fue una obra conceptual en la cual yo me planteé un retorno a las raíces, ya que vivía en España cuando lo edité, y ujú, ponía la mirada sobre el folclore argentino y también sudamericano. Había algunas composiciones mías, pero mucho del folclore más de la provincia de Buenos Aires. ujú, Entonces esa cuestión folclórica latinoamericana guió esa búsqueda y quedó por fuera el tango, ujú, llamativamente, que fue mi música de raíz.
Así que durante muchos años me acompañó el Belén Ilé y ese proyecto, Ujú, hasta que después de la pandemia, cuando durante mismo la pandemia que nos quedamos todos en donde nos agarró o en nuestra tierra, a mí me tocó en Buenos Aires, en Capital Federal, en mi barrio de toda la vida, y esa pregunta que me acompañaba, que era ¿de dónde soy? Porque viví en muchos lugares distintos, tuvo una respuesta conclusiva. Claramente hay una gran parte de mi inspiración musical, de mis características y de la identidad que se conjuga con las calles de Buenos Aires, con la historia del Río de la Plata. ujú, Reencontré el tango me reencontró, me volvió a adoptar y empecé a sentir en el último tiempo que entonces el proyecto Belén y Le cambió y ahora es un proyecto que se vuelca al todo que soy, que tiene que ver con Buenos Aires, ya no solo con la viajera que se busca, sino con la persona que se encuentra en ujú. un lugar. Y siento que la mejor manera de graficar eso es con el retorno al nombre más puro, más real, que es el que tengo en el DNI, vamos a decir. Bueno, muy interesante, la verdad. Es decir, que Ile es un nombre que está relacionado con tu familia o es una cosa que por sonoridad tú has elegido. Yo la elegí por sonoridad Vale, y vale. además es una palabra afro-yoruba, Mm, que es la tradición africana que llegó con las personas esclavizadas a esta parte de Sudamérica y se ujú, quedó impregnada tanto en el candombe como en el tango mismo, en la ujú, costa de este sur rioplatense. Y en la época en que yo empezaba a hacer música, la investigación sobre esa raíz africana era muy incipiente. Era una ujú, manera también de decir, nosotros tenemos esto en nuestro ADN y era como una especie de postura política, incluso para mí, darle valorización a esa raíz. ujú, ujú. Qué interesante. ¿Y cómo describirías tu estilo musical y tu estilo escénico? Ya sé que bebe de muchos estilos en realidad, pero bueno, yo te escucho y en realidad sí que se puede percibir una personalidad. Entonces, esto si tuviésemos que hacer un marketing, ¿no? Decir, a ver, cómprame el disco, escúchame porque yo soy algo especial, ¿esto cómo lo podríamos definir? Yo creo que soy una porteña que ha Ujú, viajado mucho, mucho, mucho y que todos esos viajes están en mi lenguaje, pero desde una mirada muy porteña, como realmente agradecida de caminar este empedrado, como decimos aquí, y de reconocerme en un lunfardo, un lenguaje, una poesía, una poética y también una forma de mirar el mundo, que igual no se cierra solo a esta geocultura, a este ujú, territorio, pero sí que dice, bueno, desde aquí miro el mundo. ujú, ujú. Y eh, Y un, sí, sí, te dejo acabar. Sí, pensaba también en lo que decías, gracias, sí, en la cuestión artística yo siento que soy más que una cantante, una performer. Me gusta mucho poner varias herramientas en juego como son el cuerpo, la interpretación a un punto ya más performático, justamente actoral, y también la narración. Me gusta mucho escribir y por eso el storyteller es parte de la persona que canta, canciones que también compone, escribe. Ujú, Hay ahí una mezcla que también por ahí busca y bebe de las aguas del periodismo que desde niña también recorrí. ujú. ¿Y hay algún mensaje principal que atraviese tu obra? Es decir, lo que tú has compuesto, lo que tú cantas. Es decir, ya sé que bebes de muchos sitios, bebes de mucho, pero si tuviésemos que elegir algo, tú has hecho un lema ya, que es el lema que de alguna forma también nos da nombre a la entrevista, ¿no? Que es canto, respiro, creo. Pero si esto lo tuviésemos que aplicar a, pues si hay algún mensaje cuando tú realmente te pones delante del público, cuando realmente pues escoges una canción de tus discos, ¿no? Mira, si ahora que me lo haces reflexionar, siento que la dignidad de la vida humana es lo que atraviesa el mensaje de toda la obra que interpreto y también Ujú, que recreo y que creo. Me parece que he vivido en una confluencia de identidades, esto que decíamos de la familia española, inmigrante, de la familia por el lado de mi madre más ujú, nativa de este territorio, diferentes clases sociales, formaciones, edades incluso. Mi padre era muy mayor cuando yo nací, mi madre muy joven. ujú, Todas esas cuestiones tan disímiles.
cómo se fueron entretejiendo en una identidad que conoce muchos mundos distintos y que a todos los haya igualmente dignos e igualmente valiosos. Ujú. Me gusta Siento mucho que que hables, eso es. sí, me gusta mucho que hables de la dignidad, porque he estado mirando. Yo siempre que hago las entrevistas, siempre intento buscar un poco elementos que nos den un poco juego, ¿no? Y curiosamente, mira, hoy es el día de la corrupción, el día mundial, creo, sí, sí, pero también es el día de la dignidad. Opa, no lo ¡Opa! Qué sabía. interesante, ¿no? Entonces, es muy interesante que de alguna forma pongas eso encima de la mesa. No lo había comentado, a veces lo comento, ¿eh? Cuando hago pues la presentación de la entrevista, la cabecera del programa, todas estas cosas, pues bueno, hoy es el día de tal, el día del cual, pero bueno, cuando era hablar de la dignidad me parecía un concepto como quizás demasiado amplio o pretencioso. Y entonces, bueno, me hace realmente, me llama la atención, ¿no? Que hayas utilizado ese concepto porque sí, hoy es el Día de la Dignidad, con lo cual, mira, estamos Qué hablando de eso. maravilla. Qué curioso, Sí, ¿verdad? ¿sabes qué? Sí, Ujú, hay algo que siempre me conmovió, ujú, que ha sido esta naturaleza humana, por un lado muy luminosa y por el otro lado que puede llegar a atrocidades tales como discriminar a alguien por cualquier razón. claro, Creo que siempre esos puntos me han sensibilizado mucho y la música tiene esa capacidad inmensa de comunicar universos, mundos, de romper fronteras, de ser un puente de comunicación entre los seres. Y creo que eso es lo que más me subyuga y me atrae del universo creativo, artístico y claro. musical. Sí, yo siempre digo que en realidad, a ver, hemos nacido en un sitio por suerte. Yo he viajado mucho también, he tenido la gran suerte pues de conocer tu país, Buenos Aires, Argentina es maravilloso, o Chile, o pues Canadá, es decir, he estado viajando por muchísimos países, tanto, bueno, de todo el mundo, ¿no? Y a veces cuando conoces a personas pues que viven en su entorno, siempre reflexiono diciendo, pues mira, podía haber nacido aquí, pues con sus ventajas y con sus inconvenientes, ¿no? Es decir, siempre te toca nacer en un sitio y bueno, y al final, a ver, yo ahora vivo en Barcelona, pero soy de un pueblecito muy pequeño, de una zona muy rural de Asturias, que yo a veces me planteo también, digo, bueno, pues qué suerte he tenido que he podido hacer un recorrido, ¿no? Pero que nunca es fácil. Es decir, que todos hemos hecho nuestros caminos, nuestras cosas, y a veces cuando a lo mejor alcanzamos un sitio, las personas piensan que ha sido de casualidad, que has nacido ahí y ya está, y no es así. Es decir, tú lo Sí, sabes tal también, cual. sí, has hecho un camino increíble. Yo me acuerdo cuando realmente estabas aquí, todo el esfuerzo pues que era el hacer cosas, ¿no? Tu primer disco, tus primeras cosas, y esto a veces las personas no lo saben, ¿no? Y entonces es interesante el contarlo, ¿no? Y también que, bueno, que Incluso, sí, sí, que todos pueden tener la posibilidad también de hacer ese, luchar por eso, ¿no? Luchar por esos sueños. Mira, ahora mismo he elegido como primera canción, siempre a todas las personas que entrevisto me gusta poner canciones, y hay aquí una que luego me gustaría saber qué opinas de ella, que se llama Madurando Sueños. Vamos a ah, escucharla y luego, pues bueno, me dices, no sé, por qué estamos escuchando esta canción y qué te sugiere. Vamos a escucharla. Tantos sueños escondidos en la sombra del dolor, solo me queda el silencio que lleva mi corazón. Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar como semilla reseca en medio del arenal. Deshojado por la ausencia, se quieren desparramar como palomas sedientas buscando dónde volar. Sueño que despierta dentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela lomas, palomita, el cielo te espera ya, sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar.
Bueno, una canción bellísima. Y yo siempre pregunto, pues, ¿qué te sugiere esta canción? Es tuya, obviamente, es tu voz, la voz de Belén Luaces, Madurando Sueños. Explícanos un poco qué te sugiere. Yo creo que está muy ligada a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? ¿Cómo van los sueños? Me encanta que la hayas elegido, Eduard. Muchas gracias. Sí. Bueno, esto es un tema que aprendí de chica a cantar. Es una Ujú. chacarera, un ritmo folclórico argentino, y está escrita por un músico contemporáneo, el Chacho Echeñí, que tuve la suerte de visitarlo en su casa una tarde para mostrarle a él, su mujer, esta canción, esta grabación. Y él era parte de un dúo muy conocido aquí, el dúo salteño, que interpretaban canciones, entre otros autores, del Cuchi Leguizamón, que es uno de los grandes íconos para mí de la renovación del folclore argentino. Bueno, entre otras cosas, también repertorio propio como este Madurando Sueños, que tiene la particularidad de hablar justamente del terreno este de la creación personal, de cómo uno puede crear su vida a través del desarrollo de una visión, de ideales, de conectar con los verdaderos ideales de uno mismo. Y a mí me hace acordar a una frase que mi mamá bueno, tenía en un cuadro que me ponía en la cabecera de mi cuna y que estuvo en la cabecera después de mi cama de niña durante años, que era, sueña lo que te atrevas a soñar, ve donde quieras ir, sé lo que quieras ser. Es algo, y finalmente decía, vive. Wow, qué bonito. Y fue mi frase de cabecera desde Ujú, niña, desde la más tierna infancia. Para mi mamá siempre el tema de la libertad personal ha sido como clave. Es una persona como con un concepto del desarrollo de la propia libertad muy fuerte. ujú. Y bueno, eso fue algo que siempre estuvo en mí, como pensar que podía ser capaz de desarrollar mis sueños. Ujú, qué bonito. Piensa que una cosa que me viene ahora a la cabeza, es decir, maduramos sueños, está la esperanza, está el de que podemos conseguir todo lo que nos pongamos, pero luego llegan también los momentos de dificultad. Es decir, y eso también me gustaría que lo hablaras porque yo a veces cuando viene algún cantante, algún actor, alguien con el que tengo que trabajar para modelar su voz, claro, no es todo tan bonito como aparece en la televisión, en los programas de televisión, de que bueno, todo fantástico, vas a hacer muchos discos y vas a ser muy famoso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, de alguna forma, tú que ya también eres profesional como yo y que ya tenemos nuestro bagaje, cómo podemos transmitir esta idea sin que se nos asusten mucho las personas que nos escuchan, manteniendo estos sueños, pero que bueno, que a veces pues nos caemos y bueno, hay que levantarse de nuevo, ¿no? ¿Cómo vives tú esto? Sí, claro. Bueno, ha sido un gran recorrido de Ujú. muchos golpes y trastabillados y de todo, ¿no? Claro que sí, porque el soñar, soñar, soñar tanto, en un momento uno dice, bueno, pero había que también tener que un principio de realidad, los pies en la Exacto. tierra. Ujú, Bueno, vos me has ayudado mucho a tener esa visión porque hablamos de que nos conocemos hace mucho tiempo y ningún problema tengo en decir mi edad, tengo 45 años y yo tenía 22 cuando nos conocimos. Era ujú, una persona muy joven, recién inmigrando en Europa, lo cual ujú, también era todo un tema a fortalecer. Y bueno, lo que yo he ido aprendiendo, mira, en una gira que hice por Centroamérica conocí un trío de mujeres que eran hermanas, cantaban las hermanas Tucker, han hecho, bueno, son increíbles, ¿no? Ellas cantando, cantan gospel, ujú. y una de ellas me decía una vez, mira, yo canto cuando Dios quiere que cante. Una persona súper creyente. Y hubo algo de eso que me transformó también, de decir, bueno, hay un poder más grande que va dirigiendo nuestra existencia, uno propone, es verdad, y también uno tiene que ir jugando con las cartas que le dan y construyendo con el material que le dieron a uno. Si a uno le dieron barro, pues aprenderá a hacer permacultura y casas de barro, y bueno, y si tiene, e irá buscando, ¿no? Ujú, Quizás antes era más como desconociendo ese barro, cuál era mi propio material, uno se desesperaba buscando. Un poco esto de volver a Buenos Aires, de volver a encontrar a María Belén Loace, fue decir, ¿cuáles son mis verdaderos elementos? Y uno de los más importantes es que tener el canto como herramienta para uno mismo, ya es un éxito. Eso es el éxito absoluto.
algo que siempre vos hablaste y me transmitiste mucho, que es esto de tener la salud de la voz. Ujú, Si yo tengo mi salud, mi voz sana, ese es mi éxito, mucho más allá de cantar en el no sé dónde o sacar el disco cual. Eso después son circunstancias de la vida que el destino de cada uno dirá cuál es, ¿no? La ujú, circunstancia a desarrollar. Pero a priori poder emocionarse escuchando música, emocionarse haciendo música, bueno, eso es un éxito. Yo me siento ujú. ya realizada en ese aspecto. Y luego uno va mejorando esas realizaciones. Entonces, cuando viene un estudiante o una persona muy joven, como ahora me pasa a recibir a gente como vos me recibiste a mí con 22 años, y uno se enternece y se derrite y decís, ¿cómo le cuido el alma a esta persona? Pero que Claro, también aprenda que no claro. es todo color de rosa, como vos decís. Bueno, mucho conectarse con el interior, con decir, Ujú. tu satisfacción es cantar, eso es lo más importante a cuidar. Exacto, sí, sí, Eso no sí. te lo tiene que robar nadie. Sí, cierto. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, vamos a escuchar una segunda canción que está muy relacionada quizás con todo lo que hacemos. A mí me encanta. Es un tango que tú me has enviado, es una grabación a capela. Y yo lo elijo porque además me acuerdo de esto porque también me acuerdo de los conciertos que tú hacías en mi escuela de canto, ¿no? Y entonces, bueno, Sí. me llama mucho la atención. Vale, no voy a decir ni el título porque ya pienso que todos lo conocen, es muy conocido. Luego lo comentamos, vamos a escucharlo. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es Bueno, una a mí este herida. tango me encanta por la letra que tiene, es que es una cosa totalmente increíble. Yo sé que para ti también es un tango un poco especial, ¿de acuerdo? Porque para mí me Sí. lo cantaste tantas veces. ¿Y qué implica para ti este? Sí, es verdad. Sí, 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 es que me hace reír, hay tantas cosas para comentar de Sí, esto. Bueno, primero contarte que esa grabación a capela tiene de fondo, si lograban oír o distinguir como la sirena de un barco sí. en esa grabación, porque es parte de un podcast que ahora en breve voy a empezar a ya sacar porque está terminado de editar, que es un poco la historia del tango en la ciudad de Buenos Aires y en esa relación con la historia personal mía como Mm, vecina de estos barrios, esos barcos que trajeron a tantos inmigrantes como a mi abuelo y a mm, mi abuela paternos, que dejaron y se hicieron carne de esta ciudad a través de esta música que se creó con todos mm, ellos. Bueno, un poco eso para comentar. Y luego este tema que se llama La Última Curda, ujú, es un tangazo bueno, tiene que ver con ese dolor existencial y con ese también reconocerse humanos. A mí me gusta cuando lo canto en vivo, que ahora es semanalmente, recrear esa pregunta cuando se le hace al otro mirándolo a los ojos, contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Como diciendo, somos iguales en esto de la vida. La sí. vida es una herida absurda. ¿Cuántas veces hemos sentido eso? Hay algo de ponerlo en palabras, de compartirlo en el ritual, por ejemplo, del tango o de una música tan existencialista como Ujú. este género folclórico de Buenos Aires, que nos hace más humanos, nos hace encontrarnos hermanos también de los demás en estas penas que la vida a todos en algún momento nos trae, ¿no? Porque es Ujú. parte de la existencia. Claro. Me resulta muy interesante que, claro, que tú seas una intérprete, una cantante, en la que le das tanta importancia a lo que es la letra, el texto, que es lo que debe de ser, obviamente. Y yo me pregunto, claro, hoy en día, en la que pones la radio y en realidad los textos no dicen nada, ¿cómo vives eso? Es decir, porque tú estás realmente, eres Eh, una cantante profesional, que tú haces tus conciertos semanalmente, que obviamente tienes tus proyectos,
que haces o a través del tango o también a través de tus propias composiciones o a través de adaptaciones. Son canciones pues con un contenido realmente muy denso. ¿Y cómo vives eso con lo que luego vemos en la realidad, que es quizás bastante vacío, ¿no? No sé, ¿eso cómo lo vives tú? ¿Cómo vives el Sí, momento yo creo actual? que un poco la verdad que tengo la suerte de que en el lugar donde estoy también convive con este mundo muy actual, vamos a decir, otra actualidad, que es una actualidad más ligada a la tradición tanguera. Hay muchos jóvenes realmente practicando, estudiando el tango. Eso es muy hermoso de Buenos Aires, es único que vos vayas viajando en el subte, bueno, el metro sería, Ujú, o en el tren mismo y puedas estar escuchando Piazzolla de fondo. Eso es algo, ujú, un lujo, uno de los lujos que tiene Buenos Aires, así como muchos músicos y artistas que nos dedicamos al tango. Entonces, yo me muevo en un ámbito de gente que está fascinada con este tipo de música y con este tipo de profundidad, y eso me hace sentir muy acompañada. Ayer, sin ir más lejos, fue el cumpleaños número 30, mirá qué juventud, de uno de los guitarristas con los que toco, y bueno, se hizo la guitarreada, el asado, y la verdad que lo que se compartió fue tango, tango y folclore argentino, ujú. y eso da mucha alegría. Y hay otros músicos que han comenzado en géneros más modernos, podemos decir, que ahora se están volcando nuevamente hacia la raíz folclórica argentina. Ah, creo que, bueno, hay una búsqueda de, ante tanta superficialidad, de algo con más sentido. Quizás no es lo que van a mostrar los medios de comunicación más masivos, pero hay un movimiento en las calles que sí que habla de esto. Ujú, qué interesante. Yo ahí me siento interpelada y gracias a Dios también contenida. Este quizás refugio que tenemos en artes como el tango, ¿tú lo percibes también en otros tipos de arte? ¿O estamos quizás un poco huérfanos y debería de haber más arte quizás? Claro, yo te lo hablo desde el punto de vista de la perspectiva europea, que quizás hay una cierta decadencia en el viejo continente, ¿no? No sé si en Latinoamérica, en los países hispanos, quizás hay más efervescencia en ese sentido. Sois países que también tenéis más cambios y eso también genera más movimientos artísticos. ¿Cómo lo ves esto? Mira, en lo particular, yo como artista musical, la Ujú, verdad que siempre me moví en las músicas de raíz. A mí muchas veces me preguntan sobre el rock internacional y el pop, y la verdad que muchas veces desconozco a ciertos artistas muy conocidos ujú, en esos géneros porque no es lo que yo investigué. Desde niña a mí me absorbió y me subyugó el folclore, los folclores. Me acuerdo de niña estar escuchando música de pigmeos o bueno, o por supuesto muchísimo flamenco, folclores africanos, árabes. Yo creo que ahí hay una gran esperanza y a mí me interesan mucho los artistas populares, incluso te diría pop, que buscan raíz y fuente de inspiración en los folclores, pero de verdad, no hablo de ir a ya. tocar por pura propaganda, sino que siento que la poética de las tierras antiguas es muy, muy, muy profunda. Es como cuando escucho música gallega, que es lo que yo más conozco por ahí de España. No conozco música asturiana, por eso no la nombro, pero conozco la música, la poesía de Rosalía de Castro, la poesía de Federico García Lorca, que también había escrito todo lo que escribió Ujú, andaluz, pero también escribió poemas en gallego, por ejemplo. Me acuerdo de estar escuchando mucha música que se le decía celta hace 20 años, ujú. vamos a decir. Y ahí en esos poetas y poetisas encuentro profundidad que, bueno, me parece que ir a buscar ese contacto, esa inspiración, a mí me sigue moviendo la fibra. Claro. Lo demás, te soy sincera, Eduard, no lo oigo. Claro, claro, yo No. creo que quizás lo importante es tener algo que decir. Y muchas veces Sí, quizás hay determinados artes o determinadas cosas que buscan más un marketing o un éxito quizás más rápido y sin que se haya que pensar demasiado, ¿no? Claro, yo también aquí veo una cuestión de compromiso. ¿Tú cómo vives esto? Es decir, yo tengo que hacer un concierto y tengo un cierto compromiso con eso que estoy haciendo. ¿Esto cómo lo planteas? También tiene que ver un poco con el arte creativo, ¿no? Tú cuando haces una canción tuya que hayas compuesto desde cero,
¿Cómo planteas esto? ¿Cómo se genera? Y sí, para mí hay un compromiso gigante, sobre todo, bueno, por ejemplo, este año me convocaron para escribir cuatro tangos originales para una película, por ejemplo, Wow, qué bien. que ya fueron grabados y va a ser estrenada el año que viene. Y ellos me pidieron que fuera tango tradicional. Para mí, esas dos palabras, tango para empezar y tradicional, me implican un compromiso artístico muy grande con la música, pero también con la palabra. Para mí la palabra, como decías, es fundamental. Yo crecí en el mundo de Ujú, la poesía. Mi madre, mi padre siempre fueron muy devotos de la palabra y creo que el compromiso es utilizar estas herramientas para el bien, para el crecimiento humano, para el desarrollo, como decimos, de los conceptos más puros, ¿no? De la humanidad, ujú, la dignidad, la confraternidad, la integración, la protección del más débil. Para mí ujú, siguen siendo conceptos humanos que el arte debe ser testigo, servidor ujú. de eso, del desarrollo de los más altos conceptos humanos. Después el arte, el servicio de Oye, el pueblo estamos como perdiendo tal. un poco la conexión, estamos en conexión con A ver Belén. ahora. Sí, sí, ahora ya está bien otra vez. A ver si entras en... Genial. Sí, ahora ya te vuelvo a escuchar. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí, un poco decía que para mí el arte está al servicio del crecimiento, del Ujú. desarrollo humano, no para el desarrollo del comercio, no para Te la sigo producción, escuchando un poco mal, no para... Belén. No sé si hemos tenido algún problema con la conexión con ¿Sabes? internet. Estamos en directo con Belén Luaces. Ella está a través de estamos con video llamada. Ella está en Buenos Aires, yo aquí en Barcelona, y a ver si conseguimos recuperar la conexión. A ver, Ujú, aquí me moví un poco, no sé si se ve mejor. ujú. No, no. Yo creo que ahora quizás. A Sí, ver, ahora ahora a mí me perfecto. marca, Sí, sí, ahora está bien. qué bueno, Ahora está perfecto. qué Vale. bueno. Son estas cosas que pasan en el directo que no hay ningún problema. Vale, estábamos hablando del Eso es. compromiso, estábamos hablando de, pues, de estos tangos que a ti te habían encargado, que también ya que hemos parado, pues tú me decías que eran tangos originales y tradicionales. ¿Qué significa eso? Un tango para que sea original y tradicional, ¿qué tiene que tener? Y eso me pregunté yo cuando me lo encargaron. Claro, Dije, ¿qué tiene que tener? claro. Bueno, para mí partir de la poesía era fundamental, porque tenemos grandes Ujú, letristas en el mundo del tango y me parece que teniendo eso como antecedente, lo mínimo era como mínimo cuidar ese nivel, ese ujú, mensaje. Y obviamente a nivel musical nos pasa lo mismo, hay una gran influencia de ujú, grandes compositores, así que en principio lo que siento es que la música tiene que transmitir una verdad y la música cuando uno la compone a mí me pasa que es un proceso de transformación. Hay algo que se transfigura. En general, últimamente siento que las canciones me escriben a mí mm, porque termino una canción y descubro que ahí se sanó algo, que ahí trabajé, di un paso evolutivo hacia algo. ujú, A veces pasa por mi conciencia y otras veces ocurre que la canción se solidifica, vamos a decir, nace, y ahí yo entiendo algo que me estaba pasando adentro y que se sanó a través de ujú, esa composición. ujú. Entonces, la verdad, Uy, te vuelvo a perder, Belén. que no me estoy moviendo, estoy quietita, quietita, Sí, no sé. puede ser, pues Aquí es bueno, un día muy lluvioso, puede llegar a ser eso, ujú. y hacer la máxima utilización Sí, de yo todo criollo. voy rellenando aquí los huecos hasta que tengas una buena conexión. Mire, yo una Bien. cosa que creo que me estás escuchando, tú me escuchas bien, aquí no nos llega Yo tan lo bien tu escucho sonido, perfecto, nos llega un poco entrecortado. A ver, escucho perfecto, yo, Eduardo. sí, tú me escuchas perfecto, pero aquí estamos Sí. escuchando de manera entrecortada. Yo una de las cosas que también me pregunto es cuando haces una canción, ¿qué va primero? Si va primero la música, va primero el texto, van las dos cosas a la vez. No sé, a ver si tenemos un buen sonido ahora. A ver ahora, Ujú. Sí, ahora está mejor. ojalá me...
Me sirve mucho en general comenzar por la letra. A mí me Ujú, inspiran mucho las letras. En mi proceso compositivo, cuando hay una letra clara, la melodía casi que va a venir sola o habita dentro de la ujú, palabra. En general me es mucho más fácil, creo que empecé primero con la palabra desde niña, así mm. que ese es mi lugar de conexión con lo Bueno, sabes musical. que este es el proceso de composición que tenían los compositores clásicos, pues como Mozart, Schubert, Schumann, todos los compositores de Lied siempre cogían un poema, incluso, bueno, Verdi, había un libretista, entonces a partir de ese libreto, a partir de esa poesía, pues hacían la composición, con lo cual, bueno, muy interesante. Ah, ah. Sí. No, lo digo Bueno, porque a veces, me das claro, mucha alegría. sí, sí. Sí. Vamos bien Vamos bien, entonces. vamos bien. Oye, tal como estás ahora, no te muevas, está genial. Veo que te has No movido me dentro muevo. de tu casa, te lo agradecemos porque ahora la conexión es perfecta. Mira, por ejemplo, también relación a cuando tú estás haciendo tus conciertos, ¿cuál es tu conexión con el público? ¿Haces algo especial? ¿El público conecta de manera espontánea? ¿Les pides que hagan algo? ¿En alguna ocasión has visto que esa comunicación es más difícil? Cuando es muy difícil, ¿qué haces? Mira, en general la gente se conecta cuando Ujú. uno está conectado. Y Uy, aquí te pierdo otra vez, Belén. problema. A ver, Mira que estoy en el mismo lugar. A ver, ahí, te vuelvo a perder. ojalá que sea. No sé qué decir, pero aquí, Ujú, estoy con el lado del Wi-Fi. Me voy a poner más cerca del Wi-Fi. ujú. Ahora No, te pierdo y además aquí en la señal me aparece una señal, bueno, un poco débil, ¿eh? Sí. A ver, ahora sí. sí. Ahora aquí Mm, mm, me parece que tengo. A ver, vamos a hacer así. mm. Además veo que tu imagen está como un poco... Ujú. Quizás sí, sí, quizás si apagas el vídeo y lo hacemos solamente con voz, haya menos datos. Aquí puedes hablar. Ujú, estamos esperando a que Belén pues tenga... Ujú. Prueba si quieres a desconectar la cámara. Mejor. Ah, perfecto. Voy a Claro. sacar la cámara Sí, y ahí saca la creo que estoy cámara mucho y mejor. tendremos, claro, y tendremos no tantos datos. Perfecto. Ahora Ahora está creo que estoy mucho perfecto. mejor. Exacto. Entonces no te estoy viendo, Genial, pero bueno, me da igual, ¿eh? Es decir, lo importante es que se nos escuche. Vale, estábamos hablando de esta genial. conexión que tienes con el público. Tú dices que siempre conectan, pero ¿en algún momento has notado que haya alguna representación o algún concierto que sea más difícil, que te haya costado el conectar por lo que sea y has tenido que hacer algo especial? Eh, Mira, en general creo que tiene que ver con explicar al comienzo del show siempre, convocar a la conciencia de que estamos abriendo un ritual, que la música Ujú, en vivo es un ritual humano por excelencia y que nos ujú, compete a todos los que somos parte, que no es una cuestión de que yo hago un show o quien sea que esté conmigo en el escenario en ese momento, sino que es una energía y una sinergia compartida con los que están. Entonces también convocar a canciones que nos hacen cantar a todos es una muy buena manera de que eso se haga tangible más rápidamente. Por ejemplo, con el tango es muy mágico lo que pasa porque es un repertorio que tiene 100, 120 años, otras canciones quizás tienen 50, 60 años, pero no menos que eso en general, y eso implica que mucha de la gente que va las conoce y siente algo adentro que le impulsa a cantar. Hoy justamente ujú. pensaba en nuestra entrevista y decía, qué lindo que es lo que a uno le genera cantar, Claro. o cuando alguien te hace cantar, Ujú, o ujú, cuando una canción te hace tararear. Ya eso implica una magia. Un ujú, poco lo que intento en los shows es poner eso de relevancia. Uno es un mensajero de ese mensaje antiguo, te ujú, diría mensaje eterno, como debes sentir vos también en tu interior. Esto que nosotros recreamos, que es ujú, la tradición, el arte del canto, ujú, es algo ancestral. Eh,
sabes que hace poco escuché una frase que me encantó de un músico de tango que ya falleció, que se llama Pugliese, Ujú, que es como el santo de los músicos en Argentina. Le llaman el santo de los músicos porque al parecer era un tanguero muy comprometido con sus compañeros, pagaba muy bien, respetaba, era respetado, bueno, muchas cualidades. ujú, Y entonces él, escuché una frase de él que me maravilló y dice, nosotros somos un poroto, un tornillito en la máquina tanguera. ujú, ujú. Como decir, somos, y los músicos en sí, somos como un tornillo de esta máquina de la música que es una medicina humana, Ujú, una ujú. forma trascendental de comunicación con el mundo interno y externo. Totalmente, sí. Somos los artífices de eso. Ujú, ujú. Y creo que recapacitar y ser conscientes de ese ritual junto con quien te viene a oír es parte de ese proceso educativo que también hacemos. Siempre, creo yo, los artistas. Sí, Somos educadores también. sí, me has adelantado un poco la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? A continuación, que es que, claro, tanto tú como yo somos profesores de canto, obviamente cuando viene alguien y tenemos que enseñarle a cantar hay un proceso educativo detrás, pero yo creo que eso también lo hacemos cuando hacemos conciertos, ¿verdad? Es decir, que de alguna Muchísimo. forma, aunque no haya un diálogo tan claro como cuando hacemos una clase de canto, pero nosotros hacemos nuestro concierto y obviamente es como si hiciésemos una conferencia de alguna forma, ¿no? Y que estamos trabajando todos los niveles, estamos trabajando el nivel más físico, el nivel más emocional y también el nivel más espiritual, ¿no? Es decir, que el canto une todos estos aspectos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente. Incluso, bueno, en los conciertos a veces hay que imponer el silencio, la escucha, Ujú, enseñar al otro a escuchar, enseñarle al otro también a participar. Eh, hay una didáctica y creo que sí, tal cual lo decís, el arte en ujú, sí mismo es pedagogía. Más allá de que también se puede dedicar uno a la educación concretamente, el arte mismo en un escenario es pedagogía e insisto, lo ha sido siempre ancestralmente, ujú, porque el arte está al servicio de la transmisión de verdades humanas, ujú, es educación humana en movimiento. ujú. Una canción misma, por ejemplo, los tangos más conocidos, ponele, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Eso es un tango, es Claro. educación para la vida, Ujú. es Ay, fabuloso. sí, me vino otra pregunta a la cabeza interesante, que es, claro, con todo el bagaje que tienes, ¿qué cambios has experimentado tanto a nivel de concierto como a nivel de tus clases de canto con tus alumnos? Es decir, teniendo en cuenta que ahora cada vez es más un lenguaje más visual y menos auditivo, por eso a mí me gusta mucho este programa de radio que estamos haciendo, porque luego lo colgaremos en podcast. No habrá nada de imagen, es decir, que las personas que lo quieran escuchar tendrán que trabajar su audición para volver a escucharte a ti y a mí. Entonces, ¿esto cómo lo has percibido a lo largo del tiempo? Es decir, esto de que cada vez hay más información visual y quizás a las personas les cuesta más entrar en la parte auditiva, ¿no? Tanto en el ámbito de la interpretación como en el ámbito de la educación cuando damos clases de canto. Y creo que, mira, tal cual lo decís, lo primero, y eso vos me lo has enseñado a mí, por supuesto, y aparte después la experiencia te lo va demostrando, es que hay que enseñar a escuchar. Ujú, Es lo primero, porque la pedagogía del canto, así como la pedagogía de la música, tiene que ver con aprender a escuchar. Cuando decimos que la gente está escuchando quizás música con mucha menos información hoy por hoy, tiene menos información melódica, ujú, poética, armónica, tiene, bueno, rítmica, vocal, tímbrica, de todo tipo. Bueno, es que estamos entonces necesitando volver a enseñarle a la gente a absorber información a través de la escucha. claro. Y creo que una clase de canto indudablemente debe partir de ahí. Ujú, Yo creo que lo que más me ha ido enseñando la práctica de la docencia es a generar acuerdos con los estudiantes de, bueno, esto que acabamos de escuchar, ¿cómo lo vamos a llamar?
bueno, esto lo llamamos fricante, lo llamamos escape de aire, lo llamamos colocación, lo llamamos, pero empecemos a ponerle nombre a eso que escuchamos. Otra Ujú, gente te dice, no escucho nada, te entiendo, porque al principio no se escucha nada, pero ¿qué sentiste? Y ahí sí que se abre otro marco increíble pedagógico, que es el de la propioceptividad, que eso ujú, también vos me lo has inculcado muchísimo, que no solo es escucharse de una manera nueva, completa, de afuera hacia adentro, sino también percibirse, propio percibirse. Vos ujú, me acuerdo que siempre ponías un ejemplo que todavía me sigue siendo muy útil, que es qué pasa cuando en una ópera tenés que cantar con una peluca gigante que te puede llegar a impedir una escucha correcta. Vos tenés que ujú, tener una propioceptividad suficientemente desarrollada para saber hasta dónde estás trabajando correctamente ujú, e claro, incluso afinando. ujú, es Hay cierto. un registro muscular que quizás la gente que no se ha todavía metido en el mundo del estudio del canto no sabe que es tan tangible. Ujú, claro, es No se cierto, es puede cierto. tocar ni ver quizás. Ahora, como vos me explicabas con las herramientas médicas, sí que se puede ver, pero aunque no se pudiera ver, se puede percibir. Bueno, no se Y puede eso ver, no se se puede entrena, ver todo, ¿eh? Es decir, hay cosas que se pueden tal cual. ver, pero hay otras cosas que no se pueden ver y gracias a eso, pues la voz sigue teniendo la magia que tiene. Si fuese todo tan fisiológico y tan tangible, yo quizás me dedicaría a otra cosa y probablemente tú también, claro. Mira, Totalmente. llegados a este punto, que nos quedan 9 minutitos para acabar la entrevista, yo quiero poner una canción más que tiene que ver, bueno, luego la comentamos, se llama Oración del Remanso. La escuchamos y luego la comentamos, ¿de acuerdo? Vamos a por ella. De acuerdo. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste. Bueno, es una canción bellísima, bellísima, bellísima. Y bueno, es interesante este concepto de oración del remanso, ¿no? Porque yo pienso que cuando hay una cierta tranquilidad interna y una paz interior, que yo con mis alumnos ahora siempre les digo esto, mis pacientes también, hay que buscar la paz interior, pues bueno, al final es cuando se pueden encontrar las cosas. ¿Tú qué opinas de todo esto? Uf, es el tema de mi vida, te diría, es lo que más me aboca ahora al estudio y a la consecución personal, este tema de la propia serenidad, de Ujú, pacificarse con toda la profundidad que puede llegar a tener ese concepto, eh, que tiene que ver también con lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, que puede ser muy superficial esto del nombre, como también puede traer un acercar la balsa a la orilla del remanso, de lo que uno es sin contradicción, de lo que uno es en una aceptación, ujú, que desde ahí se puede construir algo nuevo, pero reconociendo la argamasa esencial de uno mismo, aceptándola, que implica también aceptar el contexto, aceptar a los demás,
aprender a moverse con la energía que uno tiene, con la energía que los demás ofrecen, con las circunstancias de uno. Creo que hay un periodo de la vida que es lucha, porque uno está como pataleando en esa piscina en la que uno nació y quiere recorrer otras aguas y hay que, bueno, luchar un poco. Pero después hay un momento en que uno tiene que encontrar alguna corriente de vida que uno diga, bueno, hay una parte aquí de diálogo, ¿no? En la que yo navego, pero también me dejo llevar porque creo ya en esto. Ujú. Y tiene que ver para mí, por eso un poco el nombre, esto que vos me decías, una frase que me identificara, creo que sin duda el canto, por eso empecé con el canto. Alguien me decía, no, tendrías que haber puesto respiro, canto, creo. No, 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 no. Canto, porque yo empecé a través del canto a reconocer mis necesidades, a profundizar en la propia búsqueda esencial de mi salud y por ende después de mi interior. Entonces canto me llevó a respirar con más conciencia. Y indefectiblemente cuando empezás a respirar con más conciencia, se abre un campo que tiene que ver con la Ujú. conciencia en sí misma, con la conciencia de vos en este plano, de tu cuerpo en este plano, de tu sonido en este plano y por ende de tu quehacer en este plano. Y cuando hablamos de respiración, indefectiblemente estamos también hablando del otro plano, porque sabemos qué pasa cuando no hay respiración. No nos Totalmente. podemos hacer los sonsos. Entonces, hay un montón de cuestiones que la respiración pone en primer plano. Por ejemplo, no me acuerdo si este ejemplo vos lo dabas, es muy posible, pero si no, es como muy común el hecho de decir cuánto tiempo podemos estar sin comer, algunos días, Ujú. sin beber, bueno, menos, pero sin respirar ni siquiera segundos. No, no es Bueno, imposible. minutos. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de los niños, que quizás ahora es distinto, los niños cómo se relacionan, pero antes los niños a veces decían, bueno, pues ahora estoy enfadado, no respiro, ala. Y entonces, y tú, bueno, pues espero y ya respirarás, ¿no? Y claro, obviamente esa situación no la puedes mantener, es imposible, ¿no? Porque al final el cuerpo quiere respirar, ¿no? Es decir, la respiración es algo que es inherente a la vida. Y hay algo que nos protege para seguir respirando, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, 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 esto que... Sí, y hay algo del sonido que nos da como, nos genera ese espacio personal. Yo siempre sentí que la voz me daba la posibilidad de tener, ay, perdón, achis, voy a hacer. Sí. Eso Hoy me resfrié. también es Gracias. respiración, ¿eh? Sí, también. Es como que eso, sí, la respiración nos da como ese marco de yo aquí estoy en el mundo, Ujú, respiro, y el sonido le da como configuración a ese espacio personal, ujú, y a partir de esa configuración personal uno puede decir, y yo creo ahora, ujú, creo tanto de creer, tener fe, como de crear algo, mi propia vida, mi propio camino. Para mí hay una poesía en esto ya desde el vamos, desde el origen, que no solo es poesía en el sentido artístico, sino que es poética de la vida. Para mí ujú, cantar y el estudio del canto es un arte que habla de la vida misma. qué Es bonito. imposible para mí abordarlo desde un lugar puramente instrumental, ¿no? Ok, Ujú, vos sos cantante, tu garganta y nada más. ujú, Siento que está atravesado por la propia conciencia, por la emocionalidad, por la historia de vida, por las particularidades de tu conciencia, tu cuerpo, tu idioma, tu familia. Es un camino de vida, Eduardo. Vos me has dicho una vez que nosotros somos románticos del canto. No, totalmente. románticos de la técnica vocal, además. Totalmente. Mira, te voy a hacer una última pregunta porque ya estamos llegando al final de la entrevista, estamos en los 2 últimos minutos. Yo te preguntaría, ¿qué le dirías a todos aquellos que nos están descubriendo, bueno, que te están descubriendo a ti por primera vez? Es decir, te están escuchando y qué les dirías, pues bueno, para que se acuerden de ti, que te sigan escuchando y que sigan escuchando tu música. ¿Qué se te ocurre decirles? Bueno, que siempre hay que cantar, que todas y todos estamos habilitadas, habilitados a cantar y que no hay que ser solamente cantante para cantar, que es un ejercicio saludable para el alma. Bueno, Y que genial. escuchar a gente cantar nos hace cantar, así que es eso. Escúchennos para cantar más. Bueno, pues maravilloso. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, vamos a despedir la entrevista y solamente pues agradecer a todos los oyentes pues que hayan estado con nosotros durante esta hora de Hablando con Voz. Recordarles que esta entrevista pues estará disponible como podcast en la página de YouTube de Ríos Arcas.
que es mi consulta de voz aquí en Barcelona. Y también recordarles que ahora entramos en periodo navideño y que nos volveremos a encontrar aquí en directo en Hablando con Voz una vez hayan pasado las vacaciones de Navidad y una vez hayan pasado pues todas las fiestas. Es decir, si no recuerdo mal, es alrededor del día 12-13, voy a mirarlo un segundito para que quede claro esta fecha, y sería exactamente el día 13 de enero. Tendremos nuestra próxima entrevista. Bueno, no, perdón, que todavía nos queda el martes que viene, pensaba que era que no. La semana que viene tendremos a una muy amiga mía que se llama Yolanda Vidal, y es una entrevista que por favor no se la pierdan. Luego sí que haremos este parón de 3 semanas. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.